este día de trabajo del 13º Foro de Investigación-Acción en la prevención del consumo de drogas. Y tengo el honor de presentarles a la señora Marja Haines. Ella es jefa del Observatorio Interamericano sobre Drogas de la CICAD-OEA, que trabajará con nosotros una conferencia magistral que se llama Desafíos para la Prevención, una perspectiva hemisférica. Marja Haines es la jefa del Observatorio Interamericano sobre Drogas, la sección encargada de realizar investigación y análisis para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la CICAD, de la Organización de Estados Americanos. La señora Haines recibió su licenciatura en la Psicología Clínica de Smith College y el Magíster en Ciencias de la Salud de la Universidad Johns Hopkins Bloomberg en 1998, con especialización en epidemiología de la adicción y trastornos psiquiátricos. Como jefa del OID, de este observatorio de la CICAD, la señora Haines desarrolla y lidera programas basados en la epidemiología para el monitoreo y evaluación de la problemática de drogas en el hemisferio y apoya el desarrollo de políticas basadas en evidencias. De verdad, agradezco muchísimo esta participación y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Gracias, Marja. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok, voy a ponerlo en forma de presentación. De Muy bien. presentación, ya está. Ya está, muy bien. Bueno, primero quisiera agradecer a las autoridades de la Universidad Veracruzana, en especial a la doctora Xochitl de San Jorge Cárdenas y la doctora Becaída Sala García. Espero que he pronunciado bien sus nombres. Es un verdadero honor contar con ustedes hoy en día y poder presentar sobre lo que estamos viendo en el hemisferio en cuanto al consumo de drogas y ojalá con eso estimular una conversación sobre lo que podría implicar para la prevención. Entonces, el contenido de esta presentación es bastante enfocado en lo que es el consumo de drogas y lo que estamos viendo en el hemisferio, las implicaciones asociadas con las drogas sintéticas en particular y las nuevas sustancias en el hemisferio y lo que estamos viendo en ese sentido. Un poco sobre los modos de venta, el mercadeo de las drogas y cómo eso ha cambiado y cómo eso cabe en el contexto de la prevención. Pues en cuanto a los patrones del consumo, estamos viendo todavía mucho de lo que se ha hablado durante de los 27 años de mi carrera. Seguimos con el consumo precoz. De hecho, en los estudios nacionales que apoyamos en los países, estamos viendo edades de inicio cada vez más jóvenes y el grupo de escolares más joven que estudiamos es el octavo y de hecho les voy a mostrar que estamos viendo consumo de sustancias en ese grupo de edad. Eso no es nuevo, pero es algo particular para la prevención y algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. El consumo alto riesgo del alcohol. Hay aumentos y disminuciones en tanto el cannabis como la cocaína, que voy a hablar un poco sobre cómo puede ser un efecto de COVID. Hay importantes consideraciones para el impacto de género y estamos viendo todo esto en un ambiente de cambios rápidos asociados con la llegada de las drogas sintéticas. Entonces, empezando con lo clásico, el consumo de alcohol. Estos son los datos que tenemos de nuestros países.
en el hemisferio sobre el consumo de alcohol en el último mes en estudiantes de enseñanza media. Está aquí mostrado por sexo. Una de las cosas que se anota y se ha ido desarrollando con el tiempo es el hecho de que el consumo de las mujeres ha acercado y en muchos lugares pasado el consumo entre los hombres. Históricamente hemos siempre pensado en el consumo de sustancias, inclusive el alcohol, como un tema de hombres, pero en realidad no lo es. Y es algo que cuando lo ven en los grupos de edad más joven, es algo que deberíamos estar pensando hacia el futuro. Pero si miramos solamente el consumo en el último mes, o sea, separándolos, lo que podemos ver en la mayoría de los países es el 20% más de los jóvenes en el octavo grado. Estamos viendo octavo grado acá consumen. Es decir, estamos viendo una proporción importante del grupo más joven, ¿sí? Y si separamos aún ese grupo de personas que consumen en el último mes, estos son los jóvenes en los estudiantes secundarios, todos los grados, que han reportado consumir en el último mes, lo que podemos ver es entre esos consumidores del último mes, aproximadamente la mitad de ellos reportan haber consumido de manera excesiva o lo que se llama en inglés el binge drinking, lo cual se define como 5 tragos o más en una sola ocasión. Em, Permítame. Esto tiene implicaciones para la prevención en cuanto a la prevención seleccionada e indicada, porque lo que podemos ver es entre los usuarios que son consumidores más regulares, ahí es donde se encuentra el consumo más riesgoso en cuanto al alcohol. Y de hecho, el consumo riesgoso, intenso y frecuente. Ese es un patrón que se encuentra en todos los consumidores de las drogas, similar a cannabis. Aunque no tengo una lámina sobre eso, lo voy a explicar. Entonces, si miramos el cannabis, el consumo de cannabis en la población general, en los 5 países con los cuales contamos datos de tendencia, es decir, un mínimo de 3 puntos en el tiempo, en 4 de esos 5 estamos viendo aumentos en el consumo. De manera un poco, no sé, similar, diferente, interesante, el consumo de cannabis en los estudiantes de secundaria está aumentando en 3 de los 7 países que cuentan con datos de tendencias. Lo que sí es importante, y les voy a mostrar en un momento, es que eso es el hecho de que no estamos viendo aumentos en todos los países en este momento podría ser un efecto COVID, porque si miramos en dónde ocurrieron esas disminuciones, casi todos ocurrieron, fueron datos recolectados durante o cerca del periodo COVID. Entonces, lo que es importante reconocer acá y no perder vista es que si bien estos parecen ser disminuciones, es muy probable que sea temporal, de corto plazo. ¿Por qué? Porque lo que se han visto en otros países en el mundo es que el periodo post-COVID, o sea, después de los cierres, es cuando se empezaron a disparar el consumo. Básicamente estamos viendo un momento más o menos protegido porque no había acceso. Ahora, separando un poco el concepto del COVID, lo que es importante reconocer hemos visto en otros países en el mundo, y estamos esperando datos de nuestros países, es similar, de manera similar al alcohol, los consumidores más regulares, es decir, los consumidores en el último mes son los mismos que reportan uso más frecuente y uso más intensivo. Hemos recién actualizado nuestras encuestas y las metodologías para incluir
más información sobre el consumo frecuente, o sea, diario o múltiples veces al día. Y lo importante ahí es, si bien estamos hablando de lo que podría ser dependencia o no, irrespectivamente de eso, lo que se sabe es que el uso más frecuente, el uso más intensivo, es lo que está asociado en el largo plazo con el impacto a la salud. Entonces, es importante reconocer que entre los usuarios o los consumidores regulares es donde siempre se ven las conductas más riesgosas. Relacionado con esto es el cambio que estamos viendo en el cannabis mismo en el hemisferio. Sobre todo en América del Sur, estamos viendo una forma de cannabis conocido como el creepy. Hay varias formas de ortografía asociado con el creepy, pero el creepy básicamente es una forma del THC intenso, o sea, una marihuana, un cannabis con alto contenido de THC. ¿Por qué es importante eso? Aunque eso aún es en cantidades pequeñas comparado con el cannabis regular, es el cannabis de alto THC. Mientras se aumenta el THC, se aumenta la probabilidad de dependencia, se aumenta la probabilidad de reacciones adversas, como el psicosis asociado, se aumenta la probabilidad de intoxicaciones asociadas con el THC. Entonces, esto es aún relativamente nuevo en América Latina y hemos visto poco en el Caribe, pero es algo en lo cual deberíamos estar conscientes, que es el contenido del THC. ¿Y por qué? Bueno, como ya expliqué, la asociación de del THC, o la THC está asociado con muchos impactos en la salud, pero, y esto es un ejemplo de los Estados Unidos, hay otra forma de consumir. En Estados Unidos, uno de los temas que se está viendo, y eso es en Canadá también, son los comestibles. Y una manera que se logran evitar la legislación que controla la venta de la sustancia del cannabis es resintetizar el THC desde una forma legal de la planta. Entonces, los cannabinoides semisintéticos, podrían haber escuchado quizás de la Delta 9, por ejemplo, son formas de THC que están sintetizados, perdona, desde el cáñamo. El cáñamo, como planta, es una forma de cannabis con THC bajo, pero cuando está sintetizado, lo pueden producir en cantidades muy fuertes y muy altos. Y una de las maneras muy común que se encuentra en América del Norte es en los comestibles y también en los vaporizadores. Entonces, uno de los mensajes importantes sobre todo en la prevención, es que el hecho de que es legal, porque evita la legislación, no quiere decir que es seguro. No quiere decir que es seguro. Y eso es un concepto en la prevención que es muy importante en los mensajes, porque hay una confusión, hay información, hay desinformación sobre lo que están contenidos en las distintas formas de las drogas, sobre todo el cannabis. Y esto es simplemente para mostrar que hay pocos países en el hemisferio que cuentan con información sobre tratamiento, pero lo que quiero mostrar es el cannabis sigue siendo una sustancia importante para el tratamiento. Un poco sobre la cocaína en el hemisferio, similar a lo que hemos visto en las tendencias en el largo plazo. Hemos visto tendencias un poco mixtas en los últimos 2 o 3 años en cuanto al consumo. El consumo de cocaína en los estudiantes secundarios está aumentando en uno solo de los 7 países que cuentan con datos de tendencia.
A la misma vez en la población general está aumentando en 3 de los 5. Pero reitero, similar a lo que vimos con cannabis, estamos probablemente viendo un efecto COVID, porque los datos fueron recolectados durante o cerca de los periodos asociados con COVID. Así que se ve en la superficie, se ve bien, pero en realidad no deberíamos perder la vista. ¿Y por qué? Porque los otros indicadores asociados con la cocaína en nuestro hemisferio están en aumento y siendo la región del mundo que es el origen de toda la cocaína del mundo, lo que estamos viendo son cosas que muestran un mercado dinámico y voy a explicar. Primero, las personas siguen siendo, o la cocaína sigue siendo un tema importante para el tratamiento, pero más allá de eso, lo que estamos viendo son los indicadores sobre el mercado. Lo que se sabe es que hay métodos innovadores en la producción, hay nuevos precursores químicos que permiten aumentar la producción, métodos para aumentar la cosecha. Estamos viendo cada vez más aumentos en la erradicación y en las toneladas de cocaína incautadas. Mucho de esta cocaína está destinado para fuera de la región y sabemos de nuestros colegas y socios en Europa, en Asia, en otras partes del mundo, que los mercados de cocaína están muy fuertes y en aumento en esas regiones del mundo. Entonces, considerando que los datos sobre el consumo provienen de un periodo probablemente protegido, eh, estamos viendo la cocaína todavía como una droga que debería recibir atención. Entonces, bueno, reiterando un poco de lo que acabo de decir, si el consumo está bajando, ¿cuál es la preocupación? Sabemos de nuestros socios de otros países en el mundo que post-COVID es donde se ha mostrado más aumentos en el consumo, así que probablemente cuando los países renuevan sus datos vamos a empezar a ver los aumentos. Entonces deberíamos estar conscientes. Tanto en cocaína como en cannabis hay otros indicadores que implican que los mercados están fuertes y dinámicos, nuevas formas de las sustancias, como en el cannabis, las solicitudes de tratamiento no han bajado, los indicadores de producción y decomiso y consumo fuerte en países alrededor. Y entonces todo eso es para dar el concepto o el contexto de las drogas clásicas, pero llega también un nuevo desafío, que son las nuevas sustancias emergentes en la región, lo cual complican un poco esa panorama del consumo. Entonces, los desafíos nuevos en ese contexto, porque ya conocíamos desde hace tiempo los temas de cannabis, cocaína y alcohol, y ya teníamos reacciones en prevención apropiadas, estamos viendo ahora una compleja realidad en cuanto al uso ilícito de los fármacos, las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas. Entonces, desde el 2013 han interrumpido en el mercado de las drogas una serie de sustancias principalmente sintéticas. Se conocen por distintos nombres, drogas de diseño, drogas de club, entre muchos otros. Nuestros colegas en el UNODC los han designado como nuevas sustancias psicoactivas o las NSP en español, asignándoles categorizaciones según su composición química, etc. Y hay varias categorías. Hay estimulantes, opioides como el fentanilo, cannabinoides similares al THC, pero sintéticas o semisintéticas que mencioné, disasociativas, alucinógenos clásicos o psicodélicos, sedativos y hipnóticos, especialmente los tipos benzodiazepina, a los cuales voy a llamar atención en un minuto.
nosotros, y los próximos datos que van a ver vienen principalmente de nuestro sistema de alerta temprana de las Américas. Los primeros datos que vieron eran de estudios epidemiológicos apoyados en los países. Así que lo que voy a presentar es un pequeño switch hacia información menos científico, pero a través de sistemas de alerta temprana diseñados para apoyar a los países a responder a nuevas amenazas. Entonces, a través del sistema de alerta temprana para las Américas, hemos visto en el último año eh, sustancias aparecer como la metanfetamina, lo cual sé que ya se conocía en México, pero no en todo el hemisferio. El MOLI, lo cual es una sustancia sintética circulando en el Caribe solamente. La MDMA, distintos tipos de depresores de CNC, cannabinoides sintéticos, catinonas sintéticas, feniciclidinas, fenitilamina, pipericinas, opioides sintéticos, triptamina, silacina y varios más. De esto, las imágenes que están viendo son imágenes que salieron directamente de las alertas enviadas a nosotros a través de la SATA. Y en nuestra página web hay resúmenes más completos de lo que se han visto a través de la SATA. Pero algunas de las sustancias que realmente nos llaman la atención en particular, los NSP, las drogas sintéticas y los fármacos. Una tendencia que estamos viendo son los medicamentos recetados, controlados, en particular las benzodiazepinas. Y de hecho, es importante señalar que en los estudios epidemiológicos, las benzodiazepinas son la única sustancia que las mujeres usan más que los hombres consistentemente en casi todas las poblaciones estudiadas y en prácticamente todos los países. Es un fenómeno básicamente entre las mujeres. Hay otras, las nuevas sustancias psicoactivas o los NSP y drogas sintéticas tipo anfetamínico o ATS, por su acrónimo en inglés, se consumen también en casi todas las poblaciones que estudiamos. Llamando atención otra vez a los benzodiazepines, una de las cosas que nos preocupa un poco sobre las benzodiazepines es que hay una gran mezcla entre el lícito y el ilícito, aunque todo el consumo es indebido. Como mencioné, en la población general, en los estudiantes de enseñanza secundaria y en los estudiantes universitarios, en casi todos los países estamos viendo más consumo en las mujeres que en los hombres. Y uno de los temas de los benzodiazepinas es que en su forma ilícita son una de las sustancias más probables de estar contaminada, adulterada o mezclada con otras cosas. Y voy a explicar un poco sobre el tema de la adulteración en un momento. Las metanfetaminas, yo conozco y seguro que ustedes en México conocen muy bien el tema de la metanfetamina que está aumentando en México, pero no es solamente México. Estamos viendo en todas las áreas del hemisferio apariencia de metanfetamina, sobre todo vendido como otra droga. En el caso del Caribe, hicimos un estudio de levantamiento rápido sobre el tema del MOLI y si bien la mezcla del MOLI es un poco distinto en todos los países, al terminar la revisión de los datos, uno de los países, y no puedo decir cuál porque no están públicos todavía los datos, nos dijeron en la reunión, dijeron, bueno, empezaron el estudio pensando que tenían un problema de éxtasis circulando en el país, pero lo que ven es que en realidad lo que tienen en su país es un problema de metanfetamina. Entonces, eso llamó mucho la atención, porque desde hace años pensaron que era MDMA y realmente es metanfetamina. Y la metanfetamina, como seguro que muchos de ustedes saben, es asociado con sobredosis,
tanto en América del Norte como en cualquier parte del mundo. Hay algunos datos acá de los Estados Unidos mostrando cómo se ha aumentado los muertos por sobredosis relacionados con metanfetamina. Y hay muchos impactos de la salud fuertes también. Otro fenómeno que hemos visto a través de nuestros sistemas de alerta temprana es el TUSI, la llegada del TUSI. El TUSI es una mezcla de drogas sintéticas que se vende bajo varios nombres, el TUSI, TUSIB o cocaína rosada. Es importante entender que no es cocaína, es una droga falsa. El nombre TUSI o TUSIB se refiere al compuesto psicoactivo 2CB o el 4-bromo-2,5-dexidimetoxifentalimina. Es un fentanilina. Pero las muestras del TUSI que llegan a través de los sistemas de alerta temprana en los países muestran que rara vez que contiene esa sustancia, o al menos no en su forma pura, y se componen principalmente de ketamina en combinación con la MDMA, metanfetamina y otras drogas sintéticas. Esto induce un error al consumidor porque piensan que están tomando muchas veces una forma de cocaína y les expone a riesgos aún más altos. Y de hecho, si han visto en las noticias, no sé si llegaron a México, pero me imagino que sí, han habido últimamente muertos de personas famosas que estaban consumiendo el TUSI o la ketamina o alguna mezcla. Entonces, el joven Ilian Payne y también el Matthew Perry, que estaban expuestos a este tipo de droga. Entonces, volviendo a lo que mencioné, esa mezcla de drogas, porque no solamente las benzodiazepinas, sino lo que estamos viendo en el mercado hoy en día es que casi todas las drogas se venden mezcladas. Yo sé que es un poco difícil ver los detalles de este diagrama Venn, pero básicamente lo que estamos intentando mostrar es cómo las sustancias vendidas como cocaína, éxtasis, el LSD, la heroína, los opioides en general, llegan mezclados con muchas otras sustancias hoy en día. El LSD que hemos visto en el hemisferio, casi todo ha sido N-bomb, o sea, casi ninguno ha sido LSD. Lo que se vende como éxtasis ha sido casi cualquier mezcla de cosas. La cocaína ha venido mezclado con muchas sustancias. En la República Dominicana nos informaron recién de que han encontrado psilocina en la heroína. Primero, al principio pensaron que era fentanilo, pero resultó ser psilocina. Entonces, esto tiene un efecto, obviamente, en los muertos de sobredosis que van aumentando cada vez más entre hombres, entre mujeres. Estos son datos de los Estados Unidos. Estos son los datos por droga. Em, y en Estados Unidos, si bien los opioides sintéticos han sido lo que empuja más el tema de las sobredosis, la metanfetamina sigue importante entre otras sustancias, pero no es solamente los Estados Unidos. Estos son datos de México y lo que se puede ver es que en las tendencias de disfunciones relacionadas con el consumo, las dos más altas son las drogas ilícitas y farmacéuticas y las drogas mezcladas, múltiples drogas. Y estamos viendo entonces una situación en la cual casi todo el consumo es policonsumo o otra manera de escucharlo en inglés siempre se ha dicho consumo polidroga en realidad y eso es una expresión que estamos escuchando más desde nuestra región porque la gente está consumiendo múltiples drogas a la vez si bien no lo saben. Otro tema que ha complicado o evolucionado, mejor decir, desde el COVID en particular, es la forma de conseguir las drogas.
Las ventas de drogas en línea siempre, bueno, no siempre existían, han existido desde que se inventó el Internet, pero lo que se están viendo es, y sobre todo desde el COVID, una mudanza desde las ventas en persona hacia ventas en línea. Y la mayoría hoy en día ocurren en la net clara, no la oscura. Y otro modo de hacerlo es vía aplicaciones y el uso de aplicaciones como bueno, no que el WhatsApp o otras aplicaciones de mensajería han expandido, maneras de entregar vía app también han expandido. Y estas son maneras que permiten hasta tener una tienda en línea de sustancias que uno puede ir y escoger y arreglar vía app, vía chat, vía internet cómo recibir y hay hasta em, formación de especie de grupos de confianza para circular las drogas. Entonces, esto es un fenómeno que está llegando cada vez más. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos para la prevención? Creo que ya señalé varias, pero volviendo a lo básico, es que las percepciones importan. Y estamos viendo en una situación en la cual cuando las sustancias son falsificadas, cuando las sustancias son mezclas, cuando las sustancias son eh, semilegales y lo cual tienen hasta mercadeo, hay un impacto sobre la percepción del riesgo asociado con el consumo. Estos son datos de Chile que creo que muestran muy bien una tendencia que realmente se ve en todas partes del mundo y eso es que mientras la percepción del riesgo asociado con el consumo baja, va aumentando la prevalencia del consumo de drogas. Y hay muchas formas en las cuales se pueden influir a las percepciones. Estos son tipos de mercadeo de los Estados Unidos. A mí me gusta mucho compararlo con la manera que se hacía el mercadeo del tabaco en los años 50, porque muchos de los mensajes son extrañamente similares, cuando como uno es más seguro que el otro. Y ocurren esas comparaciones sin contexto para decir para quién es seguro, bajo cuál contexto y además, bueno, implicaciones simplemente falsas, como consumir algo apoya a su salud, etcétera. O sea, para mí, el punto de comparación para consumir o no consumir una sustancia no debería ser entre distintas sustancias, sino entre el consumir o no consumir. Es la única comparación que realmente tiene sentido en la salud, pero es algo que se pierde mucho en los mensajes complejos y confusos en este mundo hoy en día, lo cual complica mucho la prevención. Entonces, en resumen, el alcohol, cannabis, cocaína siguen siendo las sustancias más consumidas en el hemisferio en general. Las disminuciones que vimos podrían ser efecto COVID, así que hay que tener mucho cuidado en cuanto a su interpretación. Hay una gran importancia de género en cuanto el consumo de varias drogas. Los ejemplos que puse eran el alcohol y los benzodiazepinas, pero no está limitado a ellos, sino el mensaje debería ser que deberíamos tomar siempre en cuenta el tema de género en cuanto al consumo. Los mensajes importan. Lo que es legal no quiere decir que es seguro. Y las drogas emergentes sintéticas plantean nuevos desafíos que complican profundamente a lo que es nuestra manera de no solamente medir el consumo de drogas, sino responder, porque estamos en un ambiente en lo cual lo que está circulando en el mercado cambia rápidamente. Los consumidores no saben lo que están consumiendo. Las sustancias falsificadas, adulteradas y mezcladas crean no solamente mezclas tóxicas, pero confusión a veces en cuanto a cómo intervenir
en un sobredosis. Los medicamentos que se usan para intervenir en un sobredosis de benzodiazepinas no son las mismas que se usan para un opioide, por ejemplo. Y hay aún conocimiento limitado entre los expertos legales y el personal de la salud en cómo responder a estos temas. Y son cosas que deberíamos pensar en la capacitación y la formación de esas personas que damos. Veo una necesidad de modernizar la prevención y la reducción de daños, el tratamiento, considerando esta situación y también la legislación que nos permite responder, que es un problema en temas de sustancias que escapan bajo las leyes actuales. Bueno, espero que esto haya sido un buen plataforma para lanzar una discusión sobre los temas de prevención y la importancia y los desafíos que vemos hoy en día a base a la información que tenemos en el consumo. Estoy abierta a las preguntas. María, muchísimas gracias por esta exposición. Creo que nos das un panorama, pues, alarmante, objetivo, y que nos hace pensar mucho en qué es lo que estamos haciendo, qué deberíamos de hacer. Pues abrimos una ronda de preguntas, compañeros. Creo que hay mucho de dónde cortar. ¿Nadie? Bueno, yo sí tengo algunas preguntas que me gustaría mucho formular. Eh, eh, yo quisiera saber su opinión, María, respecto de cuáles son los indicadores de que la prevención está funcionando. O sea, porque estamos hablando de cómo vamos a poder desarrollar estrategias a partir de esta información epidemiológica, ¿no? Unas estrategias que sean más acordes con la realidad. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta que siempre está como ahí latiendo es, ¿no sería más lógico en este panorama hablar en serio, empezar a discutir en los países de cómo cambiamos este paradigma de prohibicionista? Porque me parece que esta parte donde no hay forma de saber qué está la persona consumiendo, solo se podría resolver si tenemos o sea, en un ambiente no prohibicionista, en donde uno va al súper o a la tienda virtual, como de las que estamos hablando, y sabe que lo que está comprando es tal y que puede provocar ABC como en cualquier producto, ¿no? Estamos arriesgando a la población, creo, en aferrarnos a esta perspectiva prohibicionista. Y no lo digo porque esté convencida de que, bajo ninguna circunstancia, de que demos el mensaje de que las drogas son inocuas o son buenas, no, al contrario, sino para ser más objetivos, ¿desde dónde deberíamos de colocarnos? No sé si desde esta visión hemisférica hay esta discusión, porque en México se ha dado solamente respecto de dos drogas, respecto del cannabis, y más recientemente respecto de la cocaína, perdón, sí, de la heroína, perdón, en relación a que se vuelva un cultivo controlado, ilegal, la amapola, ¿no? Pero en realidad la iniciativa que avanzó un poco más fue la de la marihuana, del cannabis, y se aprobó solamente el uso farmacológico, aunque es muy complicado acceder a eso, y entonces sigue habiendo un mercado negro también ahí, ¿no? Pero no sé en los otros países, no sé si estamos
tan casados con este paradigma prohibicionista que ni siquiera logramos visualizar seriamente esta otra opción. Me gustaría mucho conocer su opinión. Bueno, hay dos preguntas. La primera tiene que ver con la prevención y el segundo tiene que ver con la legislación asociada. O sea, voy uno por uno. En cuanto a la prevención, mi observación ha sido es que hay un gran deseo y una tendencia de buscar el programa que ha funcionado en algún lugar, aplicarlo replicado en un nuevo lugar. El problema es que un programa de prevención bien diseñada tiene muy clara las condiciones a lo cual está respondiendo. Entonces, el deseo de replicar el programa es erróneo. Lo que deberían buscar replicar es el diagnóstico que apunta hacia dónde. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un programa o un modelo de prevención muy popular en el mundo, o sea, que ha recibido mucha atención, es lo que se implementaron en Islandia. Ahora, las condiciones en Islandia, ¿cuáles eran a lo cual apuntaron? Una población joven, ¿sí? Que era media clase, básicamente, media clase, que tenían acceso a dinero, que vivían en un ambiente en lo cual una gran proporción del año están encerrados por el clima, ¿sí? Y, y también con un desconecto quizás con los padres, que eran también clase media, ¿sí? Entonces, lo que construyeron fue un programa que responde a, primero, el ambiente, que creaba espacios fuera de la casa, deportes, etcétera, organizados y coordinados, ¿sí? Para ocupar a los jóvenes, que creaba, entre eso, maneras de incluir a los padres, que, sorpresa, los padres estaban muy interesados en ir a los juegos de deporte de sus hijos, etcétera. Y además respondía a ciertas condiciones y el hecho de que era básicamente alto consumo de alcohol entre los jóvenes, algunas otras drogas, el alcohol principalmente, entre jóvenes con esas condiciones. Ahora, ¿respondería ese programa a las condiciones del consumo en México? Están, no, no estamos hablando de un tema de drogas entre jóvenes de media clase. Ojo, el parte del programa que vinculaba los padres a los hijos, había un elemento importante ahí. Eso es que la red social en Islandia es fuerte, así que los padres en ese país no trabajaban 3 trabajos para mantener la familia, tenían uno solo, tenían en ese sentido el tiempo de poder estar vinculados con los... Entonces, esa parte también del programa funcionaba muy bien. Si es que tomásemos ese programa y lo metemos en el DF de México, dudo que tenga la misma respuesta porque no estaría respondiendo a las necesidades de esos jóvenes. Ahora, vuelvo a cómo sabían que eso eran las condiciones que empujaban el problema en Islandia, es porque hicieron un buen estudio diagnóstico. Y el estudio diagnóstico los indicaba, estas son las condiciones a las cuales tenemos que responder. Entonces, para mí, el gran error que hacemos siempre en la prevención es el deseo de decir, funcionó allá, lo vamos a traer para acá. Porque las condiciones son los que guían o deberían guiar la acción preventiva. Si estamos viendo una población de jóvenes que viven en una situación donde hay mucha trauma, donde hay violencia social, un programa que crea espacios seguros y nutritivos para los jóvenes
tendría seguro un efecto mucho más fuerte que uno que creaba espacios para recreación. ¿Me explico? Entonces, para mí eso es el tema. ¿Qué deberíamos estar haciendo y qué deberíamos estar midiendo? Tiene que ser basada en un diagnóstico. Por ese diagnóstico realmente tiene que examinar y responder a las condiciones en la Tierra. Entonces, la otra pregunta fue sobre la legislación. Así que eso es más complicado de responder porque debo comenzar con la posición oficial de mi organización es apoyar a los países en las políticas que ellos encuentran importantes para ellos. Eso dicho. Ya poniendo eso al lado, todo lo que voy a decir viene en ese contexto. Hay muy buenos ejemplos de éxitos relacionados con distintas maneras de descriminalizar o legalizar el consumo, pero lo importante es pensar siempre en cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Y digo todo de manera muy cuidadosa porque los objetivos de la legislación y las políticas no siempre son exactamente lo mismo. Entonces, hay ejemplos como famosos de Portugal, de Uruguay, Canadá y varios países en Europa que han creado diferentes niveles, digamos, de descriminalización hasta legalización. Cuando estamos hablando de ese panorama, lo que sí se puede decir, que los datos muestran, es en eliminar la penalidad asociada con el consumo, si eso es por despenalizar, descriminalizar o legalizar. Eso crea más oportunidades para hacer intervenciones en ese grupo de consumidores. O sea, cuando la gente no tiene el miedo de llegar a servicios, llegarán. Ahora, ¿qué ocurre en esos contextos con el consumo mismo? Hay datos un poco mezclados sobre eso y yo creo que mezclados porque hay distintos tipos o distintas maneras de abordarlo, entonces es muy difícil comparar. Um, no hay evidencias fuertes de que en un contexto de descriminalización aumenta automáticamente el consumo entre jóvenes. Donde sí ocurre es donde se permite el mercadeo de la droga. Entonces, eso es en un mercado legalizado donde se permitan hacer mercadeo. Los mensajes que mostré en mi presentación, eso sí puede tener un efecto. Entonces, hay que considerar muy profundamente cómo se va en ese proceso de no prohibir, cómo ir ah, progresando. Una preocupación que tengo, o yo diría que es problemático, también son las razones por las cuales se hace en Estados Unidos. Vi una presentación recién que mostraba cómo Estados Unidos en varios estados han tenido distintas maneras de legalizar, diferentes de un estado a otro. No hay una ley federal que gobierna todo, entonces cada estado hace por su cuenta. Lo básicamente mostraron como un ejemplo de lo que no hacer, porque no hay estandarización tal como usted dijo, Xochitl. El hecho de que sigue el cannabis prohibido a nivel federal quiere decir que no hay ningún estándar federal que gobierna la cantidad de THC, las formas aceptables, la manera de hacer el mercadeo. No existe. Entonces hay diferencias muy importantes de un estado al otro. Otra lección aprendida
yo diría que ha sido en estados de los Estados Unidos que intentaron adoptar, y esto es otro ejemplo de lo que ocurre cuando uno quiere agarrar lo que se hizo en un país y aplicarlo en otro, adoptar lo que se hizo en Portugal, en Lisboa en particular, en cuanto a la descriminalización. En Lisboa, cuando descriminalizaron, entraron con una fuerte, pero fuerte inversión en la prevención, tratamiento, reducción de daños y orientación a servicios. En el estado de Washington, en los Estados Unidos, lo descriminalizaron, pero no hicieron el otro. Entonces, el resultado allí era una situación en la cual la gente usaba libremente, seguían en la calle con mucho consumo y la respuesta de la población fue muy negativa. Entonces, hay maneras de reducir el nivel de prohibición y llegar a efectos deseados, pero hay que hacerlo por completo. Otro ejemplo que quería mostrar era lo de Uruguay, que descriminalizó el cannabis hasta un cierto nivel con regulación, lo cual es importante, una buena regulación, pero el objetivo en Uruguay no era reducir la prevalencia, era reducir el contacto con el mercado negro. O sea, lo que querían evitar era que los jóvenes iban a la calle a comprar su droga. Entonces, ese objetivo es distinto realmente a lo demás. O sea, es reducir ese contacto con la ley y reducir ese contacto con el mercado negro. Entonces, esto es una respuesta muy larga a que hay muchos modelos y los modelos tienen objetivos distintos pero similar a lo que dije en la prevención, es importante entender lo que son las condiciones en lo cual se aplica su legislación y el problema a lo cual quieren apuntar. Porque puede ser más de uno, obviamente, pero esas condiciones guían las medidas que uno toma y a veces lo hacemos sin pensarlo por completo. Y eso es lo que nos crea problemas. Muchas gracias, María. Creo que tenemos que estar repensando constantemente todo lo que nos planteamos, ¿no? En realidad, yo creo que el tema de drogas es algo que tenemos que repensar todo el tiempo. O sea, la situación de las drogas sintéticas complica mucho lo que ha sido las intervenciones tradicionales y, y causa confusión. Hay información y desinformación sobre todas las sustancias que circulan. Y eso complica no solamente para los consumidores, sino la misma gente que quiere responder y quiere saber cómo hacerlo bien. Y es difícil saber lo que hacer cuando hay desinformación circulando sobre las sustancias, el nivel de peligro, etcétera. Muchísimas gracias, Leonardo. Tenías la mano levantada. Hola, ¿qué Oye, tal? Buenos días. Buenos Muchas días. gracias, por la charla, Marja. Fue muy interesante, la verdad. Ya un poco lo contestaste, creo, con esta intervención que acaba de pasar. Y fue sobre la última parte de tu ponencia, ¿no? Que mencionabas que había que modernizar, ¿no? Esta pues enfoque, ¿no? De la prevención, la reducción de daños, la legislación. Eh, no sé, algo más que quisieras agregar. Yo creo que pues este cambio de enfoque, ¿no? No solamente replicar, sino hacer una buena evaluación del lugar a donde se quiera aplicar es importante, ¿no? Pero ¿qué otras cositas podrías mencionarnos, compartirnos que haría falta modernizar? Gracias.
Gracias. Bueno, no sé qué más podría agregar. Podría conversar todo el día sobre el tema y lo que ha funcionado y no funcionado. Veo que estamos en una panorama más compleja de donde estuvimos en 1997. Y es un desafío. Hay muchos desafíos, pero yo volvería siempre a lo básico, lo cual es tenemos que diagnosticar para responder a lo que es el problema en el momento. A veces no tenemos claridad completa sobre lo que es el problema hasta hacer el diagnóstico. Y el ejemplo que di fue el levantamiento rápido que hicimos sobre el MOLI en 6 países del Caribe, y estamos aún analizando los datos, pero como mencioné, uno de los países dijo, empezamos pensando que teníamos un problema de éxtasis y lo que tenemos es un problema de metanfetamina. Y eso, metanfetamina, tiene impactos en la salud muy, muy importantes, pero son diferentes. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo no quisiera desaprovechar la oportunidad de escuchar muy brevemente, porque tenemos ya nada de tiempo, pero su opinión respecto de instalar un observatorio universitario sobre el consumo de drogas. ¿Tiene sentido? ¿Debería de ser un observatorio algo más amplio? Bueno, existe el Observatorio Mexicano sobre Drogas, y eso es nuestro contraparte, cuyo trabajo es un poco distinto, obviamente, porque ellos tienen que tener un panorama del país en distintos niveles. Yo soy siempre en apoyo de cualquier sistema que sigue recolectando y estudiando en todos los temas. Mi recomendación siempre sería, en cuanto a planificar un observatorio o un instituto de estudios, es conocer bien lo que están haciendo sus colegas para complementar y apoyar en lugar de duplicar. El tema de drogas es tan amplio y tan importante que no puedo imaginar que hace falta trabajo. Sino siempre la coordinación sería esencial en ese sentido. Muchísimas Pero gracias. sí, aplaudo cualquier intento de mejorar y aumentar la información disponible. Y por acá nos están preguntando si sería posible contar más adelante con usted para que nos hablara de una propuesta, más bien que una ponencia sobre las experiencias de éxito de la prevención que ustedes observan y de las de no éxito, como para darnos pautas o ideas para intervenir. Sí. Esa es una. Eso es otra presentación completamente, Sí, por eso. pero sí, y de hecho uno que me hubiera encantado compartir con mi colega Jimena Kalowski, quien es la jefa de reducción de demanda. Hay algunos ejemplos, pero es que todos, como dije, hay exitosos, pero en su contexto. Entonces me preocupo simplemente mencionar y promover programas fuera de un contexto completo, pero es algo que quizás se puede conversar para una futura presentación, Claro. porque es algo que realmente requiere examinación. Me están llamando ya para otra reunión, Y yo así que me también tengo disculpo. otra persona, al contrario. Muchas gracias, y gracias a José Luis Vázquez por ser el enlace entre nosotros. Muchísimas